Bienvenidos a Cursos Docere. No olvides tener goma, lápiz y un par de hojas para trabajar. Comencemos. El día de hoy vamos a ver series y sucesiones. Pero para entender un poco el concepto, ¿qué es una serie? Bien, cuando escuches hablar de series o sucesiones, vamos a entender que estamos hablando de una secuencia de algo. Tenemos el siguiente ejemplo, en donde se nos muestra que la primera figura está conformada por dos cuadritos o por dos mosaicos. La figura número 2 tenemos 4. La tercera va a ser de 6 y la cuarta va a ser de 8. Bien, lo primero que tenemos que entender es el comportamiento que tiene la sucesión. Y ese comportamiento lo vamos a tener por la cantidad de mosaicos. En este caso, 2, 4, 6 y 8. Bien, tenemos que entender que a cada uno de los términos de esta sucesión tienen un nombre. El primero se va a llamar primer término de la sucesión. El segundo se va a llamar segundo término de la sucesión. El tercero, tercer término de la sucesión. El cuarto, cuarto término de la sucesión, y así sucesivamente. Tenemos que saber también que cuando tiene 3 puntos suspensivos, estamos diciendo que la sucesión es infinita y no tiene un término que establezca un punto final. Ahora, para que nosotros podamos identificar el quinto término de esta sucesión, tenemos que ver el comportamiento que tiene. Es decir, de cuánto en cuánto va aumentando esta sucesión. Y para sacarlo solamente es restar la figura que va después del primer término. Podemos ver que de 2 a 4 aumentó 2. De 4 a 6 aumentó 2 y de 6 a 8 aumentó 2. Bien, ahora ya sabemos de cuánto en cuánto va aumentando. Y para esto nos vamos a ayudar de la regla general. Esa regla general nos va a decir el comportamiento de nuestra sucesión. Bien, entonces tenemos que va aumentando de 2 en 2 y vamos a denotar el número de la figura como X. Si te das cuenta, podemos multiplicar el número de la figura por 2 y eso nos va a dar un resultado, todo dependiendo del número que le asignemos a la figura. Vamos a tomar la figura número 3 y esto va a quedar como 2 por X, pero ya dijimos que X es el número de la figura y la figura que estamos buscando es la número 3. Entonces tenemos que 3 por 2 nos va a dar 6. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a ver que para la figura número 5 solamente hay que sustituir en esta regla general. Recuerda que cada regla general es diferente dependiendo del caso que tengamos. Vamos a buscar para la quinta figura. Teniendo 5 por 2 nos va a dar 10. Sencillo, ¿no? Entonces, para la figura número 50, solamente hay que sustituir a la X en esta fórmula que ya tenemos. Teniendo 50 por 2, 100. Para 100, vamos a tener, ¿qué van a ser? 200. Listo, ya lo tenemos. Sencillo, ¿no? Retomando lo que vimos anteriormente, vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos la sucesión número D, que nos dice que la figura número 1 va a constar de 6 elementos o 6 mosaicos. La figura número 2 va a tener 10 elementos, la número 3 va a tener 14 elementos y la número 4 va a tener 18 elementos. ¿Recuerdas que lo primero que hicimos fue identificar cuánto aumentaba de una figura a otra? Bien, aquí es lo mismo. Vamos a tener que va a aumentar de 4 en 4. Como segundo paso, vamos a tener que identificar la regla general. ¿Y cómo hacíamos esto? Bien, nuestra regla general la determinábamos a partir de nuestro primer elemento.
Y teníamos que 4 se iba a ver multiplicado por la posición de nuestro elemento o de nuestra figura. En este caso tenemos que 4 para el primer elemento nos va a dar 6. Entonces 4 por 1 nos da 4. Nos faltan 2 unidades. Simplemente hay que aumentarlas. Entonces ahora sí tenemos 4 por 1 nos da 4 más 2, 6. Entonces ese 2 que estamos aumentando aquí abajo hay que aumentárselo en nuestra regla general, donde está denotado por n, teniendo 4 por n más 2. Ya tenemos nuestra regla general, así de sencillo. ¿Quieres probar que sí es esa? Hay que sustituir otro número de la figura. Por ejemplo, la regla general número 4. Tenemos que 4 por 4 nos va a dar 16. Más 2 tenemos que es 18. Y este 18 es el mismo que tenemos en el número de figuras que ya habíamos sacado originalmente. Entonces es correcta nuestra regla general. Ahora solamente hay que sustituir para 5, para 100 y para 50. Teniendo que 50 por 4 nos da 200 más 2. Y esto va a ser igual a 202. Bien, ya lo tenemos para 50. Para 5 vamos a tener que 5 por 4 nos da 20. Más 2 va a ser 22. 4 por 100, que es el número de la figura, 400. Más 2, 402. Y listo, ya lo tenemos. ¿Te das cuenta cómo es muy sencillo las sucesiones? Pero espera, esto no termina aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Para el siguiente ejemplo tenemos las siguientes figuras. Recuerda, vamos despacio. El primer paso es identificar cuántos elementos tiene cada figura. Entonces, tenemos que la figura 1 va a constar de un elemento. El segundo elemento, la segunda figura, va a constar de 4 elementos. La tercera figura va a tener un total de 7 elementos. La cuarta va a tener 10 elementos. El paso número 2 es identificar cuánto va aumentando de una a otra figura. Tenemos de la primera a la segunda aumenta 3. De la segunda a la tercera otros 3. Y de la tercera a la cuarta otros 3. Por último, el tercer paso es identificar la regla general. ¿Cómo hacíamos esto? Bien, era multiplicar nuestro aumento que teníamos de una figura a otra por n. Y le íbamos a sumar los elementos que nos faltaran. En el primer caso, teníamos 3 por 1 es 3, no 1. Ah, muy sencillo. En el ejemplo anterior teníamos que sumar los números que nos faltaran para llegar al número de la sucesión. En este caso es diferente. Como nos falta, simplemente hay que restarle el número de elementos que nos falten. Por ejemplo, aquí tenemos 2 elementos de más. Entonces 3 por 1 nos va a dar 3. Menos 2 nos va a dar 1. Listo, se cumple. Solamente hay que revisar los demás elementos. Aquí vamos a tener que 3 por 2 va a ser 6 menos 2. Y si resolvemos esto vamos a tener 4. Se cumple. Y para el tercer elemento vamos a tener 3 por 3, 9, menos 2, nos va a dar 7. Es correcta nuestra regla general. Entonces, podemos ponerla por acá para no olvidarla, que la regla general va a ser 3 por n menos 2. Bien, vamos a hacerlo. 5 por 3 nos da 15. Menos 2. Y restamos esto, nos va a terminar dando 13.
Listo, ya sabemos cuántos elementos tiene la figura número 5. Ahora vamos con la número 50. 50 por 3 nos da 150. Menos 2, tenemos un total de 148 elementos. Oh, muy bien, 148 mosaicos. Y por último, 3 por 100, sencillo, nos da 300. Pero 300 menos 2 nos va a dar 298 elementos. Y bien, eso es todo por la clase de hoy. No olvides suscribirte, regalarnos un like o un comentario, y si quieres que se resuelva alguna de tus tareas, puedes enviarnos un mensaje o también ponerlo en la caja de los comentarios. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor pónganla en la caja de comentarios o escríbanos a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción. Hasta luego.